Chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me lo van a escuchar? Jóvenes. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Ok, vamos a empezar. Bueno, vamos a hacer derivadas e integrales, ya, de funciones reales de varias variables. Bueno, lo que respecta a derivadas, simplemente lo esencial nada más, ya. No vamos a hacer, por ejemplo, regla de cadena en derivación parcial, ya, porque ahí sé que nos abarcaríamos por lo menos una semana completa de clase, ya, pero como no le exige no el taller ni tampoco el sílabo ya de los cursos de matemáticas 3 que ustedes están en sus propias facultades o escuelas profesionales o plan de estudios, ya, entonces solamente nos vamos a detallar lo que son la derivación parcialmente, por ejemplo, de una función real de dos variables o de una función real de tres variables, ¿no? Ya, bueno, independientemente de la definición, ¿no? Porque es algo formal explicar la definición, ya sabiendo que una derivada parcial proviene a partir de un límite, ¿ok? Es más o menos así, ¿no? Miren, ya, si yo tengo una función real, supongamos de dos variables, saben muy bien que una función real de dos variables tiene su gráfico en el espacio tridimensional, ¿no? Es una superficie, ¿no? X, Y, Z. ¿Ok? Entonces, imagínense que yo quiero fijar un punto, ¿no? O sea, quiero calcular la derivada parcial en torno del punto X, Y, o en el punto X0 y Y0, ¿ya? Entonces, es derivación parcial con respecto a X, supongamos, ¿no? Entonces trazo un plano, ¿ya? Trazo un plano que es paralelo, bueno, más o menos así, que pasa justamente por Y0. Ya, a ver, vamos o menos ahí. A trazarlo más o menos ahí. Ya, ahí está. Entonces, ese plano, imagínense que se intersecta, ¿no? Con la superficie y me va a generar justamente esta intersección. Ya, esa intersección. Ok, entonces, bueno, esto lo voy a mejor hacer crecer un poco más. Ya, para no confundir con recta tangente. Más o menos ahí. Ya, ahí. Ok, ahí está. Es un plano, ¿no? Que imagínense que intersecta la superficie. Ok, esta es z igual a f de x, y. Entonces, esa intersección genera una curva, ¿no? Genera esta curva que está acá, bien, que ustedes pueden observar. ¿Ya? Entonces, la derivada es justamente la pendiente de la recta tangente a esta curva, ¿ya? En el punto x sub 0, y sub 0. Ya, ahí está. Y esa es justamente la derivada parcial. Ya, esa es la interpretación geométrica, ¿no? La extensión de la derivada ordinaria de una función real de dos variables. Y no sé si ustedes recordarán que esa derivada bueno, no se define a partir de un límite, ¿no? A partir de un límite, ¿ya? Ok, entonces, bueno, eso, jóvenes, si me adentro mucho más en las derivadas parciales, igual tiene bastante contenido, ¿no? Una explicación bien detallada. ¿Ya? Pero como ya les había dicho al inicio, entrar en detalles, ¿no? Referente a este tipo de definiciones me abarcaría más el tiempo, ¿no? Y como ustedes saben es un taller corto, ¿no? De donde solamente voy a mencionar lo esencial y ya más lo suficiente como para que puedan tener un buen desempeño en el curso de matemática 13, ¿ya? Entonces, eso implica que más me voy a inclinar por la práctica, ¿no? Yo creo que por la práctica pueden entender, como creo que todos ustedes ya tienen noción de calcular derivadas y también integrales, entonces no va a haber ninguna dificultad. Acá solamente vamos a extender un poquito más esas definiciones, ¿ya? Y bueno, pues no, saber aplicarlas nada más. Pero lo básico ya ustedes lo tienen, que es derivar e integrar,
¿Ok? Saber derivar y saber integrar. Muy bien. Entonces, independientemente de la definición, ¿ya? Ahí les pido, por ejemplo, calcular las derivadas parciales. Bueno, la derivada parcial se va a denotar de esta forma, miren. Derivada parcial de, por ejemplo, si yo tengo una función real de dos variables, ¿ya? Entonces, acá vamos a hablar de derivadas parciales. Como mi función ahora tiene dos variables independientes, entonces derivo parcialmente con respecto a cada una de ellas. Puede ser derivada parcial de la función con respecto a x, que se va a decir que se va a denotar de esta forma, ¿ya? Este es el símbolo partial, ¿ok? O la derivada parcial de f con respecto a y, ¿ya? En el caso de que, bueno, mi función real sea de tres variables, ¿ok? Entonces acá tenemos identificadas las tres variables independientes, ¿no? Ya, ahí está, x, y, z. Ojo, estas también pueden denotarse así, ¿ah? Estas también pueden denotarse derivada parcial de z con respecto a x, derivada parcial de z con respecto a y. También se pueden denotar. Ahora, cuando tengo una función real de tres variables, ¿no? Su notación sería derivada parcial de f, por ejemplo, con respecto a x, derivada parcial de f con respecto a y, derivada parcial de f con respecto a z. O bien, derivada parcial de w, por ejemplo, ¿no? Con respecto a x, derivada parcial de w con respecto a y, derivada parcial de w con respecto a z. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste estas derivadas parciales? Bueno, es derivar con respecto a la variable que me indica. Como esto es una función real de dos variables, tener en cuenta, por ejemplo, que ahora tenemos dos variables independientes, es x y y. Entonces, como hay unas funciones, por ejemplo, en el ejemplo que voy a mencionar ahorita, hay funciones cuya regla de correspondencia interviene en las dos variables, ¿no? Miren, en su forma intervienen las dos variables. Entonces, si yo derivo parcialmente con respecto a x, hago como si fuera una derivada ordinaria, pero cuando hay presencia de y, yo lo voy a tomar como si fuera una constante. ¿Ok? Una constante. Ahora, si derivo parcialmente con respecto a y, hago lo mismo. ¿Ya? Hago una derivada ordinaria, o sea, derivada común, como ustedes ya saben, y el x se tornaría una constante. ¿Ya? El x se convierte en una constante. ¿Ok? Listo. Entonces, esto es justamente las derivadas parciales de las funciones con respecto a las variables dadas. ¿Ya? Lo mismo sucede acá, ¿no? Miren, en una función real de tres variables, por ejemplo, derivada parcial de la función con respecto a x, derivo con respecto a la variable x y la y y la z se tornan constantes. O sea, es como si fueran constantes. El caso de que la y haya un término, por ejemplo, que no dependa de x, ¿no? Solamente esté involucrado la y o la z o ambas, entonces, por ser una constante, ustedes saben perfectamente que su derivada es cero. ¿Ya? Su derivada es cero. Muy bien, entonces, veamos. Vamos a resolver el problema. ¿Ya? El ejemplo número 1. Ahora yo voy a borrar esto. Ok. Y bueno, pues no, como ya ustedes al menos saben derivar algunas funciones, entonces simplemente vamos a aplicar esos conocimientos para funciones reales de varias variables, ¿no? Pues solamente vamos a trabajar para funciones reales de 2 y de 3 variables. Muy bien, entonces empezamos. A ver, por ejemplo, ¿no? Acá tengo mi función, es una función real de dos variables, cuya regla de correspondencia es 2x cuadrado y más xy cuadrado más x menos 5y. Entonces lo que pide es derivar parcialmente f con respecto a x. Entonces si derivo parcialmente f con respecto a x, solamente ustedes van a observar todo lo que dependa de x. Los términos que dependan de x. Por ejemplo, el primero, el segundo, el tercero. El último no depende de x. Entonces si no depende de x, es como si fuera una constante. La derivada de una constante, ¿cuánto es, jóvenes?
0. 0. Entonces su Cero. derivada, esto es 0. Ya, entonces veamos, a ver. Vamos a empezar acá. Miren, a ver, vamos a derivar. Solamente ustedes se van a enfocar en la variable o en el factor que involucra el x nada más. Ya, en el factor que involucra el x. En este caso es x cuadrado, ¿no? ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado? 4x cuadrado. Sí. 2x, ¿no? De x cuadrado 2x. Pero como 2 y y, el 2 y el y son constantes, sabe muy bien de que si yo derivo una función multiplicada por la constante queda pegada ya a la función, ¿no? Ya 4xy entonces. Claro, sería 4xy, exacto. Ah, ¿Ya? Ahora acá sucede lo mismo. Miren, ¿cuánto es la derivada de x, chicos? Derivada de x, 1. 1. 1 por, como y cuadrado es constante, está pegada a x, entonces sería 1 por y cuadrado, que simplemente sería y cuadrado. Derivada de x con respecto a x, 1. Y esto, como es una constante, 0. Su derivada es 0. ¿Ya? Ahora, derivada parcial de f con respecto a y. ¿Cómo sería? A ver. La derivada parcial de f con respecto a y. Entonces, si yo derivo parcialmente con respecto a y, es la misma idea, pero ahora el x es constante. Y derivo con respecto a la variable y. Entonces, miren, me enfoco en el primer término solamente en y. Este acá es constante. ¿Cuánto es la derivada de y con respecto a y, jóvenes? Derivada de y con respecto a y, 1. 1. 1. 1 por 2x cuadrado, 2x cuadrado. Derivada de y cuadrado, 2y. 2y por x, que sería más 2x, y. X a este término no depende de y, por tanto es constante. ¿Su derivada cuánto sería? 0. 0. Y derivada de esto con respecto a y, 5. con el signo menos Ah, 5. menos 5. Ahí está. Eso sería las derivadas parciales. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Preguntas? Todo claro, profesor. Todo claro, profesor. Ok. Siguiente. Entonces, bueno, acá hay la observación, ¿no? Dice que la definición de derivada parcial indica que si z es una función real de dos variables, entonces para calcular la derivada parcial de esa función con respecto a x se considera como y una constante y derivamos con respecto a x. En forma similar, para calcular la derivada parcial de f con respecto a y, consideremos a x como si fuera una constante y derivamos con respecto a y. Acá hay un ejemplo más. Bueno, acá tengo otra función real de dos variables. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a derivar parcialmente f con respecto a x. ¿Cómo sería? Esto, derivada con respecto a x. 5 5 menos, menos acá miren, xy derivada. cuadrado. No, el 2 baja a multiplicar el 3. 6x. 6xy cuadrado. Y Bien, cuadrado. 6xy cuadrado. Ahora acá, el 3 baja 9x cuadrado y 9x cuadrado. Exacto. Ya está. Eso sería. Derivada parcial de f con respecto a y. Ahora derivo parcialmente con respecto a y x se torna una constante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo aquí, el primer término con respecto a y, ¿cuánto sería su derivada? 0. 0. Claro, porque no depende de y. Depende de x este término, miren. Y como el x es constante, en la derivación con respecto a y, su derivada es 0. Ahora acá, derivada de esto, y cuadrado es 2y, ¿no? Por menos 3x cuadrado, mentalmente, ¿cuánto sería? menos 6x cuadrado. Menos 6x cuadrado y. Exacto. Ahora, derivada parcial de la función con respecto a y. La derivada 3. de y solito es 1. Por 3x cubo, ¿qué me da? 3x cubo. 3x. Ya está. Eso sería la respuesta. Muy bien. ¿Preguntas? Todo claro, profesor. Facilito hasta ahí. Ok. Claro, cuando son polinómicas, como en este caso y como en el otro, son fáciles, pues, ¿no? Sabe muy bien cuando igualito suceden las derivaciones ordinarias, ¿no? Cuando hay derivadas polinómicas, Sí. simplemente derivar término a término.
¿ya? Pero cuando ya involucra funciones reales de Dentales. varias variables, como por ejemplo en estos, como ustedes pueden observar aquí, ahí sí el grado de dificultad es un poquito más, ¿no? ¿Ya? Pero igual, de todas maneras, el procedimiento es el mismo, ¿ya? El procedimiento es el mismo. Entonces, bueno, una definición informal, creo que es una repetición de lo que había mencionado acá en la observación. Si usted deriva con respecto a x o respecto a y, en la derivada de f obtenía el tratar a x como una constante, una variable, perdón, y a y como una constante, ¿no? Si usted deriva con respecto a x, usted tiene que tratar a x como una variable y a y como una constante. Y si deriva con respecto a y, usted tiene que tratar a y como una variable y a x como una constante. Ustedes tienen que tener en mente, jóvenes, que cuando ya trabajamos con funciones reales de varias variables, aquí, por ejemplo, en el caso de dos variables, el x y el y son variables independientes, ya no son variables dependientes. No vayan a pensar de que, porque a veces creo que siento que algunos tienen con la idea de que estamos trabajando así, que y es la que depende de x. Ya, ahora en este caso son dos variables y la dependiente en este caso es z y las independientes son x y y. Cuando trabajamos en derivadas ordinarias, trabajamos con función real de una variable, y la dependiente, x la independiente. Pero en este caso más bien x y y son las independientes, por eso son dos derivadas parciales y z más bien es la dependiente. ¿Ya? Z la dependiente. Entonces, lo mismo sucede cuando trabajemos con tres variables. Sería w, f de x, y, z. Entonces, acá sería cuatro derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Eso hay que tener en mente. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a hacer esos ejercicios. Está en el ejemplo 3, ¿ya? Donde involucra prácticamente, a ver, este está acá, ¿no? Involucra ya, pues, ¿no? Algunas funciones conocidas. ¿Ok? Por ejemplo, tengo logaritmo natural de x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. La fórmula es la misma, pero hacemos un recordatorio. Miren, ustedes saben por propiedad, ¿ya? Que si yo derivo el logaritmo natural de una función, ¿ya? De una función simple, una función real de variable real. ¿Cuánto es su derivada? ¿Recuerdan la derivada de un logaritmo? El cociente, 1 sobre la función del logaritmo. bueno, en este caso sería 1 sobre x, en caso de que la función o el La, argumento sea el mismo x, ¿no? Pero en este la caso sería función sobre el argumento. la derivada, exacto, la derivada del argumento sobre el argumento, ¿ya? La derivada del argumento sobre el argumento, ¿ok? Eso sería la derivada ordinaria, ¿no? En la derivación ordinaria que aprendieron ustedes en Matemática 2. Muy bien, pero aplicar este método a este problema también es válido, ¿no? ¿Ya? También es válido, porque, ojo, esto de acá es una función, perdón, es un valor en los reales, ¿no? Es un valor en los reales, ¿ya? Aplicarlo sí, pero se va a volver un poco tedioso. ¿Por qué motivo? Porque acá hay un cociente, miren. Entonces, derivar esto de aquí me genera la derivación o aplicar la fórmula de la derivada de un cociente en primer lugar, ¿no? Y es parcialmente, jóvenes, ¿ah? Y luego lo voy a dividir entre este mismo argumento y me va a generar prácticamente una fracción sobre otra fracción, ¿ya? Y ahí tendría que aplicar extremos y medios y se genera bastante trabajo, ¿ya? Pero, ¿cuál es lo bueno? Que estamos trabajando con logaritmo natural, miren. Logaritmo natural o los logaritmos de manera general tiene propiedades. Una de ellas dice que el logaritmo natural, bueno, en este caso, de a sobre b es igual al logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b. Es una de las propiedades de logaritmos, ¿ya? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Z es igual a ¿quién? Aplicando la segunda propiedad. Ojo, todavía no estoy derivando.
logaritmo natural de x cuadrado menos y cuadrado menos logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Ya está, miren. A mi parecer creo que es mucho más práctico derivar esta función que la de arriba. ¿Ya? Es mucho más práctico porque acá ya al menos son dos logaritmos cuyos argumentos son polinomios. Pero en el otro, más bien es una función racional. O sea, es un cociente, ¿no? Y derivar un cociente se torna complicado. No, no digo que es difícil, ¿no? Sino es un poco tedioso por las fracciones. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora sí, derivo. Voy a derivar parcialmente con respecto a x. Entonces la misma idea. Si derivo parcialmente con respecto a x, el y se torna una constante. Entonces, aplicando ahora la propiedad. Este es el argumento. Ahora, observen. Derivación del argumento con respecto a x, chicos. El 2x. 2x. Y como y cuadrada es constante, ¿cuánto sería su derivada? 0. 0, exacto. Entonces acá sería 2x sobre el argumento, ¿no? Que sería x cuadrado menos y cuadrado, ¿no? Sería la derivada del argumento con respecto a x sobre el argumento, según la fórmula. Menos, ahora esto, jóvenes, derivación con respecto a x. ¿También? Y sí, como solo cambia el signo. 2x, exacto. ¿Sobre cuánto? Sobre x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Derivación con respecto a x, 2x. Ya, pues acá se reduce, ¿no? Acá pueden reducir. Aunque pueden factorizar si gustan, para no evitar las multiplicaciones, ¿no? 1 sobre x cuadrado menos y cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Entonces la derivada parcial de z con respecto a x, y acá puedo multiplicar en aspa, ¿no? X cuadrado más y cuadrado, uy, me olvidé el 2x acá. Me olvidé el 2x. Ya, a ver. Vamos a ponerle 2x. X cuadrado más y cuadrado menos x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado, producto de ambos sería x a la cuarta menos y a la cuarta, ¿no? Diferencia de cuadrados. Esto con esto se va. ¿Qué me queda? 2x. Acá me queda 2x. 2y cuadrado sobre x a la cuarta menos y a la cuarta. ¿Cuánto sería? 4x y cuadrado sobre x a la cuarta menos y a la cuarta. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. ¿Preguntas? Chicos. Todo claro. Ok. Ahora, en el otro caso es algo parecido, ¿no? Miren, a ver, uy, ¿dónde está? Se me fue. Ahora está. Z, a ver, voy a copiar la función. Ya, voy a copiar la función z, logaritmo natural de x cuadrado menos y cuadrado menos logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado. A ver, voy a derivar parcialmente z con respecto a x. ¿Cómo sería ahora? Perdón, con respecto a y. ¿Cómo sería? La derivada del argumento. ¿Cuánto es la derivada con respecto a y, chicos? Sería menos 2 y, Y. ¿no? Porque la derivada de x cuadrado con respecto a y es 0, es constante. ¿Ya? Ahí está. ¿Sobre cuánto? Sobre x cuadrado menos y cuadrado. ¿Ya? El mismo argumento. Menos. Ahora aquí. Derivada parcial de z con respecto a y. Derivada del argumento. 0. Y derivada de y cuadrado sería 2y. Sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿No? Y hago el mismo procedimiento. Puedo factorizar menos 2y. Me queda 1 sobre x cuadrado menos y cuadrado más 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces acá sería menos 2y aspa x cuadrado más y cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado sobre x a la cuarta menos y a la cuarta. Perdón, acá es más, no, acá es menos. Me equivoqué aquí, acá es menos. No, porque estoy multiplicando en aspa. Con esto se va, acá me queda 2 veces x cuadrado. Por menos 2y sería menos 4 veces x cuadrado y. Sobre x a la cuarta menos y a la cuarta. Ya está. Esa es la derivación parcial con respecto a y. ¿Ok? Acá miren, vamos con el siguiente. Acá tenemos otro problema.
2. Como es una función real de dos variables, entonces también voy a derivar parcialmente, ¿no? A ver, digo, chicos, derivada parcial de z con respecto a x. ¿Cómo sería? Derivar el argumento. Este es el argumento. Derivo parcialmente con respecto a x. ¿Cómo sería? A ver, x sería 1 más. Este radical, miren, yo lo puedo expresar como logaritmo natural de x más x cuadrado más y cuadrado elevado a la medio, ¿no? A un medio. Es preferible convertirlo a una función potencia que derivarlo como raíz, ¿ya? Entonces, a ver, miren, jóvenes, vamos a derivar esto con respecto a x. ¿Cómo sería? Un medio, baja, ¿no? Un medio. Sí. Un medio por x cuadrado más y cuadrado. A la menos un medio. Claro, le A la restamos menos solo un medio, ¿no? Menos un medio. Por la derivada yo de se deriva 2. lo de adentro. 2x. 2x, ¿no? Solamente 2x, ¿no? Porque y cuadrado como es constante y Constante. como estoy derivando con respecto a x sería 0. Sobre el mismo argumento. ¿Cuánto es? Repito lo mismo, x más raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. 2 con 2 se va. ¿Qué me va a quedar? 1 más x cuadrado más y cuadrado a la menos un medio por x sobre x más raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Acá, ¿cómo sería? 1 más x sobre, acá tengo raíz, x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Como está elevado a menos un medio, saco raíz. Sobre x más raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Pasa a multiplicar. Ya, este raíz pasa a multiplicar, me queda raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más x. A ver, voy a poner un poquito más arriba. Ya, bueno, el resto simplemente se reduce, ¿no? Miren, pasa a multiplicar, me queda raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más x sobre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado sobre x más raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Ahí está, sobre 1, ¿no? Para aplicar extremos y medios. Ya, pero observen que al aplicar extremos y medios, con esto se cancela, ¿no? Entonces, la derivada parcial de z con respecto a x, ¿a qué será igual? Aplicando extremos y medios me da 1 sobre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Ahí está. Entonces, esto vendría a ser. Ahora, derivo parcialmente z con respecto a y. A ver, ¿cómo sería la derivada parcial de z con respecto a y? Creo que es mucho más fácil, ¿no? A ver acá. Derivada del argumento con respecto a y. Derivada de x con respecto a y. ¿Cuánto es? 0. 0. Muy bien. Y acá sería lo mismo, ¿no? Un Sí, lo medio baja. puedo hacer X 2y. cuadrado más y cuadrado. Claro, exacto. A la menos un medio por derivada de esto con respecto a y. ¿Cuánto sería? 2y. Ya, porque estoy derivando parcialmente con respecto a y. El x por ser constante se hace 0. Y derivada de y cuadrado, 2y. ¿Sobre quién? Sobre el argumento que vendría a ser x más raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. 2 con 2 se va. ¿Cuánto me queda? Y dividido entre quién? X cuadrado más y cuadrado a menos un medio. Está con exponente negativo, pasa abajo con exponente positivo, ¿no? Lo puedo expresar como una raíz. Sobre x más la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Sobre 1. Extremos y medios, y por 1y. Sobre esto multiplicado por esto. Bueno, sí, se escribe lo mismo, ¿no? Se escribe esto multiplicado por esto. Ahí no hay más que efectuar. Ya, ahí está. Eso sería la respuesta. ¿Ok? Entonces observen, ¿no? Las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Ok. A ver, vamos con el siguiente. 3. Vamos practicando cómo sería la derivada parcial de f con respecto a x. Miren acá. Esto depende de y, es constante. Solamente me encargo de derivar esto. Derivada de x cuadrado
2x. Y coseno de y es constante. Más, ahora, este es constante, derivo con respecto a x esto. Entonces el y cuadrado lo dejo solito ahí. Por derivada del seno. ¿Cuánto es derivada del seno? Jóvenes. ¿Cuánto era la derivada del seno? Coseno. El coseno de x. ¿Ya? Ahí está. Ahora, derivo parcialmente, ya está, y esta sería la respuesta. Derivo parcialmente f con respecto a y. ¿Ya? Entonces, ahora me enfoco en y. X se torna constante, el x cuadrado queda solita por derivada de y con respecto, bueno, derivada, perdón, de coseno de y con respecto a y. Derivada del coseno era negativo Negativo seno. de seno. Muy bien, más, ahora acá miren, y cuadrado, su derivada con respecto a y sería 2y. Y el seno de x queda pegado ahí, ¿no? Por ser dependiente nada más de x. Entonces, eso sería la respuesta. Ya, eso sería la respuesta. ¿Ok? ¿Preguntas? Muy bien, siguiente. Ahora vamos con el problema 4. Vamos a derivar la función con respecto a x y a y, derivadas parciales, pero lo vamos a evaluar en un punto, miren. Lo vamos a evaluar en el punto 1, logaritmo natural de 2. O sea, ¿qué pasa cuando x vale 1 y cuando y vale logaritmo natural de 2? Entonces digo acá, derivada parcial de f con respecto a x. ¿Cuánto me da? Miren acá, ojo. Esta es la derivada de un producto, chicos, miren. Acá hay dependencia de x. Acá sería este el primer factor y este es el segundo factor. ¿Ya? Entonces ustedes recordamos la derivada de un producto. Si yo tengo f por g, ¿cuánto vale su derivada? Derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Ya, ahí está. Esto sería. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? A ver. Derivada del primero. Imagínense que x es nuestra f y la x cuadrada nuestra g, ¿no? Derivada de x con respecto a x, 1 por e a la x cuadrado y. Más, ahora el x se torna fijo, ¿no? ¿Ya? Y derivo g, derivo la exponencial, que es justamente su derivada, la misma exponencial por la derivada del exponente con respecto a x. Entonces derivo arriba con respecto a x, y es constante. ¿Ya? Solamente me enfoco en la parte que depende de x. ¿Cuánto es su derivada? 2xy. 2xy, exacto. Ya está. ¿Ok? Entonces, bueno, puedo acá colocarlo bien. A ver. Bueno, 1 multiplicado por cualquiera es 1. Acá multiplico, ¿no? 2x por x cuadrado, y por la exponencial de x, e a la x cuadrada. Listo. Eso sería su derivada parcial. Ahora, pero lo voy a evaluar en 1, logaritmo natural de 2. Entonces lo evalúo en 1, logaritmo natural de 2. ¿Qué quiere decir? Cuando x vale 1, reemplazo, ¿no? 1 al cuadrado, y cuando y vale logaritmo natural de 2. Más 2 por 1 al cuadrado por logaritmo natural de 2 por e a la 1 al cuadrado por logaritmo natural de 2. Lo reemplazo, ¿no? X vale 1 y y vale logaritmo natural de 2. Bueno, una propiedad respecto a logaritmos dice lo siguiente. Si yo tengo e a la logaritmo natural de p, esto es p. ¿Ya? E elevado al logaritmo natural de p es p. Entonces, bueno, 1 al cuadrado es 1, ¿no? Entonces les quedaría e a la logaritmo natural de 2. Aplicando la propiedad, ¿cuánto sería e elevado al logaritmo natural de 2? Jóvenes, sabiendo que e elevado al logaritmo natural de p es p. E a la elevado al logaritmo natural de 2 sería 2. más, acá sería 2, 2 por 1 al cuadrado 1, por 2 es 2, por logaritmo natural de 2. Y acá también tengo igual que el anterior, ¿no? E a la logaritmo natural de 2 es 2. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? 2 más, bueno, acá sería 2 por 2, 4 logaritmo natural de 2. ¿Ya? Ahí está. Eso sería la respuesta.
4 veces logaritmo natural de 2. Ahora voy a derivar parcialmente f con respecto a y. ¿Ya? Entonces, bueno, cuando derivo f con respecto a y, ya no vería a mi función como el producto de dos funciones, ¿no? Porque x, este factor, que es x, solamente no depende de y. La y solamente depende la parte del exponente de la función exponencial. ¿Ok? Entonces solamente el x se tornaría una constante y voy a derivar con respecto a y. Entonces, ¿cómo sería? Como el x es constante, queda pegada a la función, ¿no? Que depende de y. Me queda x por x cuadrado por y. Por la derivada del exponente. ¿Cuánto es la derivada del exponente con respecto a y? Chicos, ¿cuánto sería? X cuadrado. X cuadrado, exacto, ¿no? Porque el y se deriva con respecto a y es 1. Por x cuadrado es x cuadrado. Entonces multiplico, ¿no? X por x cuadrado me queda x cubo a la x cuadrado y. Listo, eso sería la respuesta. Pero me piden todavía evaluarlo, ¿no? En el punto 1, logaritmo natural de 2. Entonces reemplazo, x vale 1, sería 1 al cubo por a la 1 al cuadrado por logaritmo natural de 2. Bueno, esto es 1, y me queda a la logaritmo natural de 2, que ya habíamos dicho que esto vale 2. ¿Ya? Ahí está. Eso serían las derivadas parciales evaluadas en un punto. ¿Alguna pregunta? Todo claro, pues. Ok. Haremos una más, ¿ya? Haremos una más. Bueno, esta polinómica creo que es fácil, ¿no? Vamos a subir un poquito más. A ver acá. ¿Cómo sería? A ver, jóvenes, ustedes. Indíquenme, ¿cuál sería la derivada parcial de f con respecto a x? A ver. 3x cuadrado, Muy bien, 6xy, muy bien. 12y. ¿Cuánto? No, claro, 12xy. No, no. Ah, 6y cuadrado. Muy bien. ¿Y derivada parcial con respecto a x? Menos 3y cuadrado. No, Ah, no, 0, 0. 0. Exacto. Muy bien. Entonces, esto de acá, como dice el problema que hay que evaluarlo en el punto, reemplazo, ¿no? Para x3 y para y, perdón, para x2 y para y3. Sería 3 por 2 al cuadrado más 6 por 2 por 3 más 6 por 3 al cuadrado. 2 al cuadrado 4 por 3 son 12, más 6 por 2 son 12, 12 por 3 son 36, 3 al cuadrado 9 por 6 54. 36 más 54 son 90, más 12 sería 102. Ahí está, eso sería la respuesta. Ahora, derivada parcial de f con respecto a y. A ver, el de acá, derivada parcial con respecto a y, chicos. 0. 0, muy bien. De esto con respecto a y. 3x cuadrado. Muy bien. Con respecto a y. 12xy. Muy bien. Con respecto a y. Menos 3xy cuadrado. Muy bien, ahí está. Ahora lo voy a evaluar en el punto 2,3. Lo mismo. 3 por 2 al cuadrado más 12 por 2 por 3 menos 3 por 3 al cuadrado. 4 por 3 son 12. 3 por 12 son 36. Perdón, 12 por 6 es 36. No, 72. Menos 9 por 3 son 27. 12 menos 27, que sería menos 15. ¿Ya? 72 menos 15, que sería 67, ¿no? No, 57. Ahí 57. está, 57. Muy bien, ya está, miren, esas son las derivadas parciales. Muy bien, entonces al parecer creo que ya quedó claro lo que es una derivación parcial, ¿no? Y también lo podemos extender para funciones reales de tres variables, como acá, miren, el ejemplo 4 y el ejemplo 5. Entonces, acá, miren, jóvenes, ya les pido tres derivaciones parciales. Derivada parcial de w con respecto a x. La misma idea. Si yo derivo parcialmente con respecto a x, y y z son constantes. A ver, jóvenes, el primero, con respecto a x, ¿cuánto sería su derivada parcial?
Z cuadrado. Z cuadrado, Z muy bien. cuadrado. De acá, 2XY. 2x muy bien. Y de este, 0. 0, muy bien. Derivada parcial de W con respecto a Y. La primera es 0. El 0, la segunda, X cuadrado. muy X bien. La cuadrado. tercera, 2ZY. 2ZY, muy bien. Derivada parcial de W con respecto a Z. Del primero, 2XZ. 2XZ, muy bien. El siguiente, Es 0. 0, muy bien. Cero. Y del último, Y cuadrado. ya está. Sí. Muy bien, ahí está. Correcto, correcto. Siguiente, a ver, acá ahora son 3. ¿Ya? A ver, derivada parcial de W con respecto a X. Ojo, acá sí hay que tener mucho cuidado, miren. Ah, El problema es que en los 3 interviene X. En los 3 interviene X. ¿Ya? Entonces, nosotros hemos visto la fórmula, voy a escribir acá mejor. Nosotros hemos visto la fórmula para la derivada de un producto, ¿no? De f por g. Cuando yo derivo, era derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿Recuerdan esta propiedad? Sí, ¿no? Derivada de un producto. sí, profesor. Ahora, ¿qué pasaría ahora si son 3 funciones? Miren, g, f, g y h. Entonces la idea es la misma. Derivada del primero, g y h se tornan fijos. Ahora el primero queda fijo, derivo el segundo y el tercero queda fijo. Y ahora el primero y el segundo son fijos y el último se deriva. ¿Ya? Entonces la misma idea. Muy bien. Ahora voy a derivar parcialmente con respecto a x. A ver, observen. El primero, con respecto a x, ¿cuánto sería? La misma función exponencial. Recuerden que la derivada de una exponencial es la misma. ¿Ya? ¿Multiplicada por quién? ¿Cuánto es la derivada del exponente con respecto a x? YZ. YZ, exacto. Y este, como también dependen de x, se tornan fijos. ¿Ya? Eso no se deriva. Se coloca nada más. Más, ahora, el primero queda fijo a la x y z y derivo el seno con respecto a x. ¿Cuánto es la derivada del seno? El coseno Coseno. de xy por derivada del argumento. ¿Cuánto es la derivada del argumento? Y. Y, exacto, ¿no? Y por coseno de 2xz que queda fijo. Más, ahora, el primero queda fijo, el segundo queda fijo y ahora derivo el tercero. Derivada del coseno, Menos seno. menos seno del mismo argumento por derivada del argumento con respecto a x. 2Z. 2Z. 2z, listo. Esa es la derivada parcial de w con respecto a x. ¿Ya? Esa es la derivada parcial de w con respecto a x. Ahora, vamos a analizar y calcular la derivada parcial de w con respecto a y. Solamente el primero y el segundo hay dependencia de y. El tercero no. El tercero, como no hay dependencia de y, es constante. ¿Ya? Queda pegado ahí nada más, no se va a tocar. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿cómo sería? La derivada parcial con respecto a y. Lo mismo. La misma función exponencial por... A ver, el exponente con respecto a y. Chicos. El exponente con respecto a y. ¿Cuánto sería su derivada? X. Z. Por la segunda que queda fijo y la tercera constante queda pegado ahí. Más, ahora el primero queda fijo y derivo el segundo del seno. Su derivada con respecto a y, el coseno. Por derivada del argumento, X. X, exacto. Por y el último queda fijo. Ya está. Hasta ahí nomás. Yo no puedo decir el otro, ¿no? Aunque si yo derivo el otro sería 0, ¿no? Porque no depende de y. Es una constante. Entonces quedaría ahí nada más. Y por último, derivada de w con respecto a z. ¿Ya? Si yo derivo w con respecto a z, a ver, como son 3 factores, el primero depende de z, el segundo no depende de z y el tercero sí. Entonces el segundo queda fijo. Ya no es necesario derivarlo.
A ver, el primero, EXYZ por derivada del exponente con respecto a Z. ¿Cuánto sería? Esto, con respecto a Z, XY. XY. Por el segundo que queda fijo, por el tercero, queda fijo también. Fijo. Más, ahora el primero queda fijo, el segundo por ser constante y está multiplicando también queda fijo, por ahora derivo el tercero. Derivada del coseno, Menos seno. menos seno de 2xz por derivada del argumento con respecto a z, 2X. 2x. Listo, ya está. Esas serían las tres derivadas parciales. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos, que tengan? Todo claro, profesor. Ok. Todo claro, profesor. Siguiente. Y con esto concluimos la parte de derivadas y nos metemos a integrales. Bueno, acá en este problema, miren, esta es una W, es una función real de tres variables, ¿no? Que es x más y más z sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la 1 medio. Entonces hay que probar de que x por su derivada parcial con respecto a x, más y por la derivada parcial de w con respecto a y, más z por la derivada parcial de w con respecto a z es 0. ¿Ya? Eso vale 0. Muy bien. Listo, entonces veamos acá, a ver. Vamos a calcular primero sus derivadas parciales. A ver, derivada parcial de w con respecto a x. Ojo, esta es la derivada de un cociente. Primero vamos a colocar la fórmula mejor. Recuerden la derivada de un cociente. Si yo tengo f sobre g, ¿cuál era su derivada? Derivada del primero por el segundo, menos o más. A ver, ¿quién recuerda? Menos. Menos, ¿no? Por el primero por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a derivar ahora parcialmente w con respecto a x. A ver, ¿cómo sería? A ver, derivada de lo de arriba, del numerador con respecto a x. 1. 1, muy bien. 1, porque derivada de y con respecto a x es 0, derivada de z con respecto a x es 0. Por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la 1. Menos, ahora lo de arriba queda fijo y derivo lo de abajo con respecto a x. 1/2 baja, ¿no? Por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la ¿cuánto? Menos A la 1/2. menos 1/2 por la derivada de la base con respecto a x. ¿Cuánto es? 2X. 2x. Sobre el denominador, que es x Al cuadrado cuadrado. más y cuadrado más z cuadrado a la 1/2. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces 2 con 2 se va, miren. ¿Qué me queda? Derivada parcial de w con respecto a x, este es igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la 1/2, menos, arriba me queda x más y más z por 2, por x, perdón, por x porque el 2 se fue, sobre x cuadrado más y cuadrado. Este que está con exponente negativo baja al denominador con exponente positivo. Este con esto se va y simplemente me queda x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Ya, ahí está. Muy bien, entonces ahora esto, al multiplicar por esto de acá, a bases iguales, ¿qué se hace con los exponentes? En una multiplicación, se suma, ¿no? Entonces sería, ¿cuánto sería ese producto? X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Muy bien, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 1/2. Es como si acá se fuera 1, ¿no? Esto entre 1, el mismo valor, por lo de arriba es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Menos, ahora, este valor entre lo de acá es 1. Por lo de arriba, ¿no? Entonces, multiplico. Al multiplicar, sería este por este, sería menos x cuadrado menos yx menos zx. Sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Ya, ahí está. Entonces, este con esto se va.
me queda w sobre x es igual a ¿quién? Y cuadrado más z cuadrado menos xy menos xz sobre, ya, y acá extremos y medios, ¿no? Acá este por este y este por este. Entonces, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 1 medio por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Es como si fuera exponente 1, ¿no? 1 medio más 1, entonces me quedaría x cuadrado más y cuadrado, exacto, a la z cuadrado elevado a la 3 medios. ¿Ya? A la 3 medios. Muy bien. A ver si se puede factorizar. Me queda, a ver, acá me quedaría. Parece, creo que no. Y menos x, z menos x, no. No se puede factorizar. Bueno, pero si ustedes pueden observar, las derivadas parciales con respecto a y la derivada parcial con respecto a z, ya no hay necesidad de resolverlo. Necesidad de hacer todo esto, miren. ¿Por qué motivo? Porque nuestra función, nuestra función ya es simétrica. ¿Qué quiere decir? Que tanto x como y como z, como ustedes pueden observar, a ver, ¿cómo les podría explicar? Bueno, esto le llamamos una función simétrica, ya, porque acá se podría decir que tanto x y z tienen un cierto parecido, ¿no? Por ejemplo, acá la x está solita, acá está el x cuadrado, el y está solita, y cuadrado, z, y acá z cuadrado. Entonces, si yo derivo parcialmente w con respecto a y, ¿qué es lo que voy a obtener? Miren, si yo derivo parcialmente, como yo he derivado parcialmente w con respecto a x, iba a tener acá y cuadrado más z cuadrado. Y acá hay presencia de x, miren. Menos xy menos xz. Y abajo es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. ¿Cómo sería aquí? Derivada parcial de w con respecto a y. X cuadrado más Z cuadrado. Exacto. X Menos cuadrado más z cuadrado menos YX. sería O y XY. por x, ¿no? O xy, que es lo mismo. Menos y por Z. z, exacto. Y abajo lo mismo. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. ¿Y abajo? ¿Cómo sería? Si es con respecto a z, sería X cuadrado más Y cuadrado. x cuadrado más y cuadrado, ok, menos Menos ZX o zx XZ. menos z, y, Y. Y lo sobre mismo. x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la 3. Ya está, miren. Ok, entonces ya no hubo necesidad de hacer todo esto nuevamente, ¿no? Derivar con respecto a y y luego con respecto a z. Al final se van a obtener estos mismos resultados. Muy bien, entonces hay que reemplazar en el primer miembro de esta ecuación y al final me tiene que dar el resultado 0. Entonces digo x por derivada parcial de w con respecto a x. Entonces a todo el numerador lo multiplico por x, que me da xy cuadrado, xz cuadrado, menos x cuadrado y, menos x cuadrado z, sobre, abajo lo mismo, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la 3 medios. Siguiente, y por derivada parcial de w con respecto a y. Entonces, al numerador de este, lo voy a multiplicar por y. X cuadrado por y, z cuadrado por y, menos y cuadrado x, menos y cuadrado z, sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Y al último, al numerador lo voy a multiplicar por z. Ya, ahí está. Entonces, ¿qué me quedaría? X cuadrado z, y cuadrado z, z cuadrado x, z cuadrado y. ¿Sobre qué? X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Ya está. Entonces todo esto sumo. Todo esto lo voy a sumar. La suma es x derivada parcial de w con respecto a x, y derivada parcial de w con respecto a y,
z derivada parcial de w con respecto a z. Vamos a ver si esta suma me da 0. A ver, veamos. Vamos a simplificar. Acá tengo xy cuadrado. Debo buscar xy cuadrado. Acá tengo, miren, menos xy cuadrado. Entonces, esto con esto se va. Acá tengo xz cuadrado. Acá tengo z cuadrado x, que son lo mismo. Se cancela. Acá tengo menos x cuadrado y. Acá tengo positivo x cuadrado y. Se cancela. Acá tengo menos x cuadrado z. Y acá tengo, acá no, positivo z cuadrado x. O x cuadrado z, perdón. Se cancela. Z cuadrado y menos z cuadrado y se va. Menos y cuadrado z. Y cuadrado z se cancela. ¿Cuánto me da como respuesta? 0. Mira, 0. Entonces sí cumple, miren. Sí cumple. Muy bien. ¿Preguntas, jóvenes, que tengan? todo claro, profesor. Ok. Listo. Entonces culminamos la parte de derivadas. Ok. Ahora vamos con las integrales. Ya, a ver, dame un minuto. Un minuto, chicos.
¿Me avisan? ¿Se pueden ver, jóvenes? Chicos. Sí, profesor. Ya. Ok. Ya. Muy bien. Vamos entonces con la parte de integrales. Bueno, esta es una leve introducción. Recordamos para el caso de cómo se definen las integrales de una sola variable, de funciones de una sola variable, ¿no? Vamos a recordar ya y luego vamos a extenderlo para funciones de dos variables. Muy bien. Sea una función que se define en un intervalo cerrado a, b. Entonces, este intervalo yo lo voy a dividir en n subintervalos. Como usted lo puede visualizar acá en la gráfica, miren, creo que eso lo hice un problema parecido, perdón, una introducción cuando entramos a integrales definidas, ¿ya? En la b. Entonces, este yo lo particiono, ¿no? En n subintervalos. Todos son regulares, ¿qué quiere decir? Que tienen la misma medida. Cada uno de ellos tiene esta medida b menos a sobre n, ¿no? Donde n me indica la cantidad de subintervalos que yo quiero dividir. Entonces voy a elegir puntos de muestra, ¿ya? Voy a elegir puntos de muestra. Entonces, sobre estos rectángulos voy a levantar, perdón, sobre estos subintervalos voy a levantar rectángulos, ¿bien? ¿Ya? Rectángulos. Ahora, voy a elegir puntos de muestra. Estos puntos de muestra son prácticamente preimágenes de puntos que hacen una intersección de la altura o de la parte superior, o puedo decir, ¿no? De la base superior del rectángulo con la gráfica, ¿ya? De tal forma que su imagen, vía la función f, me dé la altura de ese rectángulo. ¿Ok? Como usted puede observar, ¿no? Por ejemplo, acá se ha elegido un punto de muestra, x1 asterisco, entonces su imagen, vía la función f, es justamente la altura, ¿ya? De este rectángulo, ¿no? Lo mismo sucede con x2 asterisco, miren. ¿Ok? Entonces ya tengo definidas las alturas. Ya tengo definidas las longitudes de las longitudes o los anchos de estos rectángulos. Y ustedes saben muy bien de que si yo quiero calcular el área de este rectángulo es base por altura, ¿no? Entonces, como toda esta región está llena de rectángulos, ¿ya? Cuya suma de área es prácticamente el área bajo la curva. Entonces, sumaría y bueno, pues no, sería esta serie, esta suma finita, que es la suma de las áreas de todos los rectángulos, donde estas son las alturas y estas son las bases. A este tipo de sumas se llama suma de Riemann. Entonces, para que me dé el área bajo la curva, ya un área exacta, se calcula su límite, ya el límite a medida que l tiene al infinito. Entonces, a medida que tiene al infinito, esto de acá se vuelve prácticamente el área bajo la curva. ¿Y cómo se puede representar eso? Es nada más y nada menos que la integral definida. ¿Ya? Es una integral que va de A hacia B. El caso especial en que la gráfica de la función o la misma función sea no negativa, o sea que su gráfica esté por encima del eje X, entonces, bueno, pues no, se representa como el área bajo la curva. ¿Ya? Entonces, ahora, de forma similar, jóvenes, voy a extender, ¿ya? Lo mismo que hemos hecho, pero para funciones reales de dos variables. En ese caso, ya no se van a tomar subintervalos, ¿no? Sino se van a tomar regiones cuadradas, miren. Ya, se van a tomar regiones cuadradas, ¿ok? Entonces, como x y y ahora son mis variables independientes, entonces particiono x y particiono y, ¿ya? En subintervalos, acá lo mismo, todo de la misma medida. ¿Ok? Entonces eso al trazarlos, miren, me genera rectángulos. Entonces, estos puntos que ustedes observan acá son los puntos de muestra. ¿Ya? Son los puntos de muestra. Entonces, sobre esos puntos de muestra, sobre esos puntos de muestra,
puedo determinar yo justamente vía la función f las alturas, ya no de los rectángulos, porque en este caso no son rectángulos, sino en este caso van a ser, miren, como una especie de unas cajas, ¿no? De unas cajas, ¿ok? Ahí está, miren. Ya no es como el caso anterior que vista en el plano son rectángulos, pero acá ya vamos a verlo en 3 dimensiones, ¿no? Son unas cajas, miren. Entonces lo que se quiere es que determinar el volumen de este sólido, miren. En el caso en el plano, para funciones reales de una sola variable, era determinar el área bajo la curva, ¿no? El área bajo la curva, y eso se determinaba con una integral simple, una integral definida simple. Pero si nosotros queremos extender, ya no estamos hablando de área de una región, o una región simplemente, sino estamos determinando el volumen de un sólido, miren. Ya, estamos determinando el volumen de un sólido. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ya no sería una simple sumatoria, ya, sino sería una doble sumatoria, que es justamente el área de estas cajas, que es el área de la base, que acá está, multiplicado por su altura, ya, por su altura. Ok, entonces, al aplicar límite, a medida que m y n, que son justamente la cantidad de rectángulos que realmente se tomen en cuenta, esto de acá se puede representar como la integral doble. Ok, acá miren, al aplicar límite era una integral simple, pero al aplicar acá límite ya no sería una integral simple, no sería una integral doble. Así se define la integral doble. Ok, así se define la integral doble. ¿Y cuál es el objetivo de una integral doble en sí? No es calcular su área de una región, sino calcular el volumen, miren. Calcular el volumen de esta región. O de este sólido, ¿no? De este sólido. ¿Ok? Entonces, vamos ahora directo con el cálculo de integrales dobles por medio de las integrales iteradas. Así se le llama. ¿Ya? Entonces, vamos iniciando ya de manera rápida el cálculo de integrales dobles. Vamos empezando con el más sencillo. Cuando los límites de integración de esta integral doble son números reales. ¿Y cuál sería su interpretación gráfica de la región donde la función real de dos variables está definida? El más simple de todos, un rectángulo. ¿Ya? Y recuerdan, en una integral simple, lo que ustedes habían visto en matemática 2, ya eso se define en un intervalo, ¿no? En un intervalo. ¿Ya? En un intervalo, pero en este caso, en integrales dobles, ya no es en un intervalo, es en un rectángulo. ¿Ok? ¿Y cómo se define un rectángulo? X va a estar de A hacia B y Y de C hacia D. ¿Ya? Entonces, ¿qué afirma el teorema de Fubini? Si una función es continua en un rectángulo, entonces la integral doble definida en ese rectángulo se define como la integral de A hacia B, la integral de C hacia D de mi función integrable, que es mi función real de dos variables, diferencial de Y, diferencial de X. Ojo, estas integrales, o estos límites de integración, perdón, es con respecto a X. Por tanto, se va a integrar al último con respecto a X. Estos límites de integración son con respecto a Y. Por tanto, se va a integrar primero con respecto a Y. ¿Ok? Entonces, primero, cuando usted va a calcular una integral doble, siempre se empieza de adentro hacia afuera. ¿Ya? Es decir, primero va a integrar con respecto a la variable Y. Luego va a integrar con respecto a la variable X. Pero el teorema de Fubini dice lo siguiente, que cuando la función está definida en un rectángulo, es decir, su límite de integración con respecto a la variable X y con respecto a la variable Y son números, entonces tú puedes permutar estas integrales sin ninguna dificultad. Es decir, acá miren, yo estoy integrando, por ejemplo, en primer lugar, primero con respecto a Y y luego con respecto a X. Entonces, Fubini me dice que va a salir el mismo resultado si tú integras con respecto a X y luego con respecto a Y. ¿Ok? Ojo, pero esto solamente funciona cuando A, B, C y D son números.
Pero va a haber en algunos casos donde esto de acá son funciones inclusive. ¿Ok? Son funciones. Va a haber algunos casos donde esto dependan de las dos variables. ¿Ya? Entonces, a este tipo de integrales se le denomina integrales iteradas. Veamos, vamos a evaluar el siguiente ejemplo. ¿Ya? Miren. Donde la función es continua en este rectángulo. Vamos a dibujar el rectángulo R. Ya, a ver aquí. Ok, entonces el primero va de 0 a 2. Sería de 0, 1, 2 acá para X. Y de 1 a 2 para Y. Entonces sería este de aquí. A ver, a ver un momentito. Sería este de acá. Ya, este sería la región. Vamos a poner acá región R. Este sería la región R. Entonces sobre este rectángulo nosotros tenemos que calcular esta integral doble. Ya, sobre ese rectángulo. Entonces tenemos aquí, ¿no? Miren, que calcular la integral sobre el rectángulo R de mi función x menos 3y cuadrado. Este de acá se le conoce como diferencial de área. ¿Ya? Diferencial de área. Diferencial de área. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ¿esto qué es igual? Miren, acá, bueno, vemos, ¿no? Con respecto a quién queremos integrar primero. Bueno, yo digo, quiero integrar primero con respecto a x. Entonces los límites de integración van a ser de 0 a 2. De x menos 3y cuadrado, diferencial de x. Luego quiero integrar con respecto a y. Entonces con respecto a y sería de 1 a 2, ¿no? Los límites de integración. Diferencial de y. Listo. Entonces, primero voy a integrar con respecto a x. Cuando yo integro, ya, el procedimiento es similar a lo que es una derivación parcial. Si yo integro con respecto a la variable x, el y se torna constante. Y si yo integro con respecto a y, el x se torna constante. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Muy bien. A ver, chicos, ¿cómo sería entonces la integral? Integral que va de 1 a 2. A ver, ¿cómo sería, jóvenes? Integro con respecto a x. X. ¿Cómo sería? Integral de x. Jóvenes. Integral de x. X cuadrado sobre 2. X cuadrado sobre 2. Menos, ahora miren, acá hay 3y cuadrado. Sobre 2. No, a ver, acá sí no. 3y cuadrado. Yo estoy integrando con respecto a x. Ah, perdón, sobre 2, sí tiene razón. Sí, en el. Sí, estaba pensando el otro. Sí, sería 3y cuadrado x. Exacto, 3y cuadrado x. Ya, 3y cuadrado x. Entonces, el 3y cuadrado es constante y si yo integro con respecto a x sería 3y cuadrado x. ¿Ok? Y eso va a ir de dónde a dónde? De 0 a 2. De 0 a 2. ¿Ok? Diferencial de y. Entonces ya integré lo que está entre paréntesis, miren. Y ahora evalúo como si fuera una integral definida, ¿no? Pero lo voy a cambiar, los límites de integración simplemente se reemplazan en x, no en y. ¿Qué sería? A ver, para x igual a 2, me queda 2 al cuadrado sobre 2, menos 3y cuadrado por 2, ya está, menos en 0, bueno, sería 0 al cuadrado sobre 2, menos 3y cuadrado por 0. En 0 me da 0. Entonces, ¿cuánto me daría acá? Un medio, integral, 2 al cuadrado 4, entre 2 son 2, 3 por 2, 6, y cuadrado. Entonces se redujo a esto, mire, a una integral definida simple. Pero y en este caso sería mi variable. Ahora, integral de 2 con respecto a y, ¿cuánto sería? Chicos, integral de 2 con respecto a y. 0. No, es integral, no derivada. Ah, perdón. Entonces, Y. 2y, exacto. Siguiente, integral de 6y cuadrado con respecto a y. 6y cubo sobre 3. 6y cubo sobre 3. ¿Y esto de dónde a dónde va? De 1
a 2. Tercia, tercia, me queda 2. ¿Cuánto sería acá entonces? 2y menos 2y cubo. Y acá va a ir de 1 hacia 2. Entonces reemplazamos en 2, en y, perdón, 2 en y. Nos da 2 por 2, menos 2 por 2 al cubo, menos, ahora reemplazamos en 1, 2 por 1, menos 2 por 1 al cubo. ¿Cuánto me sale? 4, 2 al cubo 8 por 2 son 16, menos 2, menos 2. Bueno, acá me da 0, ¿no? 4 menos 16, menos 12. Ya está. Eso sería la respuesta. Eso sería la respuesta. Muy bien, ¿preguntas? Todo claro, profesor. Muy bien. Para ustedes, ¿ya? ¿Ya? A ver, de tarea. Calcular más bien ahora al contrario. De 0 a 2 y luego de 1 a 2. La misma función de diferencial de y, diferencial de x. Les tiene que salir menos 12 también. Muy bien. Aquí hay otro, miren. Evalúe la siguiente integral. Entonces aquí vamos a calcular la integral definida en el rectángulo aplicando Fubini para x. Acá miren, la región es esta, ¿no? Entonces el producto de dos intervalos significa que el primero va a estar en x y el otro va a estar en y. Ya, x va a ir de 1 a 2 y el otro va a ir de 0 a pi. 0 a pi que más o menos está por aquí. Entonces esto sería el rectángulo. No, esto sería el rectángulo. Entonces sobre esta región ya está definida la integral. Y sobre eso vamos a calcular esa integral doble. Entonces sería integral ¿de quién? De y por el seno de xy diferencial de área. Ya, lo vamos a colocar acá mejor, porque no va a haber espacio. Ya, vamos a poner acá integral de y seno de xy diferencial de área. A ver, jóvenes, miren. Acá tienen un producto, ¿no? De y por seno de xy. Entonces, yo les pregunto, ¿cómo se integraría primero? ¿O cuál les parece integrar primero? ¿Con respecto a x o con respecto a y? Respecto a y, No, pues, pero se integra con respecto a y, acá tienen un producto y acá tienen el argumento todavía. Está involucra ahí. Entonces sería lo ideal integrar con respecto a x, ¿no? Porque el x hay menos presencia acá, miren. ¿Ya? Entonces, los primeros límites de integración van a estar con respecto a x. Sería primero de 1 a 2, ¿no? Está de y por seno de xy, diferencial de x. Y luego lo integras con respecto a y, que vendría a ser de 0 a pi. Entonces, integras esto, mire, primero Una con pregunta respecto a x. Dígame. rápida. La integral así, o sea, poner los límites de integración sería, no importaría el orden o sí importa. No, no importa Siempre el va a ser orden, respecto a importa. X y luego. Claro, no importa el orden, porque como les dije anteriormente, ¿no? Eh, los límites de integración son números y además la función es continua justamente en este rectángulo, entonces no hay ningún problema en cambiar el orden. Tú puedes integrar primero con respecto a x, luego con A respecto a X y y, luego con respecto a Y. o O viceversa. exacto, sino primero con respecto a y, luego con respecto a x, al final vas a obtener la misma respuesta, ¿ya? Pero Pero solo para este caso siempre se cumple. no, claro, solamente para estos casos donde Ajá, tienes un rectángulo, nada más. O sea, ajá, sí, sí, sí. los límites de integración son números. Pero va a haber unos casos, luego lo vamos a ver, donde los límites de integración ya no son números, sino van a involucrar variables ahí. Entonces ahí la cosa se complica. Ahí ya no se podría hacer ese cambio, ¿ya? ¿Ok? Listo, profesor. Ya. Acá, bueno, pues no. Como hay menor presencia de x, entonces lo ideal sería integrar primero con respecto a x, ¿no? Porque el y es una constante. Porque si yo integro primero con respecto a y, se puede hacer, sí, pero
la integral sería un poquito más grande, ¿no? Porque ahí tendría que aplicar una integración por partes. En este caso sería simplemente una integración simple, o por sustitución, si lo quieren ver de esa forma. Muy bien, entonces, a ver, 0 a pi. El y es constante. Ahora, o sea, yo estoy integrando con respecto a x, el y es constante. Esta y que está acá es constante. Puede salir afuera de la integral. Voy a ponerlo con otro color. Ya, a ver. Esta y es constante, miren, sale afuera. Entonces sería y, ¿por qué? Por la integral de 1 a 2 del seno de xy, diferencial de x, diferencial de y. Ya, entonces, a ver, yo les pregunto, chicos, ¿cuánto sería esa integral? Esta integral de acá, con respecto a x. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes tienen la integral del seno de 4x, yo les enseñé el ciclo pasado, ¿cuánto sería esa integral? Menos coseno de 4x sobre 4. Exacto. Integral del seno de 7x. Menos coseno de 7x sobre 7. Exacto. El 4 y el 7 son constantes, pero en este caso coloco el y, miren. El y, ¿no? Claro, ¿cómo sería? Bueno, el y está acá. Menos coseno de xy sobre y. Sobre y, exacto. ¿Y eso va a ir de dónde? De 1 a 2. Diferencial de y. Diferencial de y. Ahora, estos límites de integración se van a reemplazar en x, no en y. El y queda fijo. Ya, el y no va a variar porque después ya integro con respecto a y. Ahora, ¿cómo sería entonces aquí? Integral de 0 a pi, y, bueno, el negativo, miren este negativo, para evitar confusiones lo puedo colocar al final, ¿no? Porque como todo está multiplicando, ya, acá está, mi negativo lo voy a sacar afuera. Y, miren, y esta y con esta y se cancela, mucho mejor todavía. Ya, ahí está. Entonces, ¿qué me va a quedar? Coseno, ¿de quién sería? Para x igual a 2, sería 2y. 2y menos coseno Y. de quién? Para x igual a 1, coseno de y, exacto. Ya está, diferencial de y. Ahora se resumió en esto, en una integral simple, que ustedes a estas alturas deben saber. Negativo, ¿cuánto es la integral del coseno? Seno de 2y sobre 2. Exacto, seno de 2y sobre 2. Menos integral del coseno de y. Seno de y nada más, ¿no? Seno de y. Sí. Ahora va a ir de cuánto? De 0 a pi. Negativo, ¿cómo sería acá? Seno de 2pi. Primero vamos a evaluarnos en pi. Sobre 2 menos seno de pi. Ok, menos ahora en 0. Seno de 2 por 0, 0 sobre 2 menos seno de 0. Esto de acá es 0, 0. Esto de acá es 0, 0. ¿Cuánto le sería la respuesta? 0. Mi nota del ciclo pasado. Eso sería 0. Ok, ahí está. Muy bien. Siguiente. Preguntas, chicos, si tienen, háganlas, por favor. Todo claro, sí, profesor. A ver, acá también hay otra región, ¿no? Otra región rectangular. De 0 a 1. De 0 a 1. Para x, para y. Ahí está. Entonces, sobre esta región, nuestra función es continua. ¿Ya? Entonces, el teorema de Fubini me permite cambiar los límites de integración a mi gusto, ¿no? A ver, chicos. Yo les pregunto, ¿con respecto a qué variable integrarían primero? ¿Con respecto a x o con respecto a y? A x. A x, exacto. Aunque con respecto a y también no hay ningún problema, porque esa integral es conocida. ¿Ya? Pero vamos a integrar con respecto a x. Entonces acá sería de 0 a 1 con respecto a x, y con respecto a y también de 0 a 1. Entonces vamos a integrar esto. ¿Cuánto sería la integral de eso con respecto a x? Bueno, miren, el 1 más y cuadrado, por ser constante, ¿no? Porque voy a integrar con respecto a x, puede salir. Puede salir. Y solamente me integraría. Sobre 3. Exacto, con respecto a x.
¿cuánto sería? X más cubo sobre 3, ¿no? X cubo, perdón, sobre 3, y esto va a ir de 0 a 1. Ya, entonces, ¿qué tengo acá? Integral de 0 a 1, de 1 sobre 1 más y cuadrado. Ahora, cuando x vale 1, me queda un tercio, ¿no? Reemplazo solamente en x, y cuando x vale 0 sería 0. Entonces, un tercio menos 0, esto es un tercio, sale afuera de la integral. Me queda integral de 0 a 1 de 1 sobre 1 más y cuadrado diferencial de y. ¿Cuánto es esa integral? Arco, una integral conocida. Arco tangente de y, que va a ir de 0 a 1. Esto es igual a que un tercio de arco tangente, ya, arco tangente de 1 menos arco tangente de 0. Arco tangente de 0 es 0, porque la tangente de 0 es 0. Arco tangente de 1 es conocido. ¿La tangente de qué ángulo me da 1? ¿La tangente de qué ángulo me da 1? Jóvenes, 45. 45 grados, que en O sea, radianes pi, equivalente a pi cuartos. cuartos. ¿Cuánto sería entonces pi sobre 12? Ya está, esa es la respuesta. Entonces, esa integral doble vale pi sobre 12. Muy bien, acá tenemos la última. Bueno, acá tenemos una más. Ya, creo que es la misma, ¿no? Sí, es la misma. Sí, es la misma. Voy a eliminar acá. Y a ver, creo que voy a empezar esto. Puede ser un integral grande. A ver. Culminamos con esta parte de integrales. Ya, de integrales cifradas, y luego vamos a ¿qué pasaría ahora si ya, miren, las funciones se toman como límite de integración, ¿no? Ya se lo vamos a ver ahorita. Siguiente ejemplo. Ya. A ver, dame un minuto, chicos.
Ya, muy bien. A ver, empezamos. Evalúe la siguiente integral. Ya. Bueno, acá igual es un rectángulo, ¿no? Uy, a ver. Acá está. Va a ir de 0 a pi medios para x, de 0 a 2 para y, ¿no? Es un rectángulo. Entonces, en este rectángulo la función es continua. Entonces, ahí hay que calcular su doble integral. Entonces, esta integral está definida en esta región. ¿Ya? Entonces, yo les pregunto, ¿no? ¿Con respecto a qué variable creen que se puede integrar primero? ¿Con respecto a x o con respecto a y? Igual va a ser, ¿no? Igual mismo grado de dificultad en ambas. Sí. ¿Sí? Pero hay que ver acá, ¿no? Miren, acá por ejemplo que es y cuadrado y que es y. Sería todo lo ideal con respecto a y. Aunque acá hay un y cuadrado de coseno. ¿Se aplicaría una sustitución? Creo que sí, ¿no? Una sustitución. Porque si tomo con respecto a x, integraría por partes. Y si tomo con respecto a y, integraría por sustitución. ¿Cuál sería lo ideal? Creo que por partes. Vamos entonces a integrar primero con respecto a x. De 0 a pi medios con respecto a x y luego de 0 a 2 con respecto a y. Ya, ahí está. Muy bien, entonces veremos aquí. Vamos a integrar, a ver, con respecto a x. Bueno, si es con respecto a x, vuelvo a repetir, chicos, la y es constante. Entonces, en esta integral voy a simplemente a decir lo siguiente, ¿no? Colocar un asterisco y decimos resolver asterisco. Ya, entonces voy a tomarlo como si fuera una integral indefinida, ya, donde y, no olvidar, es constante. Entonces, el x es variable, ya. Entonces, en este caso voy a hacer el método de sustitución por partes, pero voy a hacer por el método de tabulación para facilitarnos las cosas. Entonces, estamos ante la presencia de un polinomio y de la presencia de una función trigonométrica, coseno de x, y cuadrado. Entonces recordamos, ¿no? ¿Cómo sería la integral, chicos? Derivamos, integramos, ¿no? Derivamos con respecto a x, integramos con respecto a x. Derivada de x cuadrado y con respecto a x, chicos, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería la derivada con respecto a x? 2xy. Y. Integral con respecto a x, 2 seno de xy cuadrado sobre ¿cuánto? sobre y cuadrado. Y cuadrado, exacto. Derivo 2xy derivada con respecto a x, 2y. 2y. Integral negativo coseno de xy cuadrado sobre y cuadrado. Pero por este y cuadrado que se vuelve y elevado a Y la cuarta. 4. Cuarta. Derivo 0. 0. Cero. Integral. El negativo baja. Integral del Menos coseno. seno x y cuadrado sobre y a la sexta. Y a la sexta. Ahí está. Entonces hago esto más, menos, más. Entonces, ¿a qué será igual esta integral? Miren, x cuadrado y por el seno de xy cuadrado sobre y cuadrado, menos por menos más, 2xy por coseno de xy cuadrado sobre y a la cuarta, más por menos menos, 2y por seno de xy cuadrado sobre y a la sexta. Ahí está. Entonces, el y se cancela. Y con este y se cancela. Y con este y se cancela. Me queda y cubo, ¿no? Acá me queda y solamente. Y con este y se cancela. Me queda y quinto. Entonces, ¿cómo resulta mi integral? Bueno, pues no. Sería x cuadrado
seno de xy cuadrado sobre y. ¿Ya? A ver. Más 2x coseno de xy cuadrado sobre y cubo menos 2 seno de xy cuadrado sobre y quinta. Ya, ahí está. Muy bien, entonces eso sería acá, ¿no? 0 a 2. Y acá, bueno, copiaría nuevamente lo mismo. X cuadrado seno de x y cuadrado sobre y más 2x coseno de x y cuadrado sobre y cubo menos 2 seno de x y cuadrado sobre y a la quinta. ¿Y eso va a ir de dónde? De 0 a pi medios. Diferencial de y. ¿Ok? Entonces, ¿qué teníamos acá? 0 a 2. Voy a cambiar en todo lo que vea x, cambio por pi medios. Entonces acá sería pi cuartos, pi al cuadrado, perdón, sobre 4. Seno de x, pi cuadrado sobre 2. No, no estoy mal. ¿Cuánto sería acá? Pi y cuadrado sobre 2, ¿no? Sobre y. Uy, pero acá va a haber un problema, miren, integrar esto con respecto a y va a ser complicado, ¿no? Porque luego se integraría esto con respecto a y, miren. Y el y cuadrado está arriba y el y está abajo. Uy, entonces va a ser complicado en este caso. Entonces, primero, por la integral, sería primero integral con respecto a y, ¿no? Entonces acá estaría mal. Ya, vamos a borrar esto de una vez. Para no estar borrando uno por uno. Ya, vamos a borrar todo. Ahí está. Ya, muy bien. Entonces, en la anterior integramos primero con respecto a x, ¿no? Entonces vamos a integrar primero con respecto a y. Ya, es decir, de 0 a 2, ¿no? De x cuadrado y por coseno de xy cuadrado, diferencial de y. Primero sería esto. Y luego con respecto a x, que sería de 0 a pi medios. Luego con respecto a x. Ya, vamos a ver si nos resulta así. Hace rato hicimos con respecto a x, pero al final creo que nos va a arrojar unas integrales que va a ser bien complicadas. Es horrible. Exacto. Va a ser 3 integrales todavía. Muy bien, entonces, igual, ¿no? Hacemos lo mismo. Vamos a resolver por separado como si fuera una integral indefinida. Ya, entonces decimos resolver asterisco. Entonces sería de 0 a 2 x cuadrado y coseno de x y cuadrado diferencial de y. Vamos a borrar los límites de integración, ya, para no generar confusión. Muy bien. Entonces, bueno, en este caso es sustitución, ¿no? Hacemos que este valga u. U es igual a x y cuadrado. Derivamos con respecto a y. Diferencial de u. Derivado con respecto a y, chicos. 2x. Y, ¿no? Diferencial de y. El 2x pasa a dividir, me queda diferencial de u sobre 2x es igual a y diferencial de y. Y es justamente lo que necesito, ¿no? Acá tengo x cuadrado. Acá miren, x cuadrado. Acá tengo coseno de u. Y el producto de y por diferencial de y lo tengo acá. Que sería diferencial de u sobre 2x. X cuadrado con x se va. Me queda x medios. X medios es constante, ¿no? Sale afuera. Y acá me queda integral del coseno de u diferencial de u. X medios, ¿cuánto es la integral del coseno? Negativo. Seno. ¿No? Negativo seno. Entonces acá tendríamos menos x medios, seno de quién sería? De u. ¿Pero cuánto vale u? X, y cuadrado. ¿Ya? Entonces eso sería la integral. Por tanto, ¿cómo me queda? Integral de 0 a pi medios. Integral, bueno, ya no integral, ¿no? Sino ya de frente la respuesta. Esa integral ya lo calculé, me sale negativo x medios por el seno de xy cuadrado, pero ahora se va a reemplazar de dónde a dónde? De 0 a 2. Diferencial de x. Diferencial de x. Muy bien, lo reemplazaría en y, ¿no? Lo reemplazaría en y. La integral del Ah, coseno no sería solo seno. Del seno es menos coseno.
Ah, verdad, sí, tiene razón. Negativo no es. Me estoy confundiendo ya, igual con derivadas. Entonces borraría el negativo nada más. Ya, ahí está. Muy bien, entonces reemplazamos en y. ¿Cómo sería acá? Integral de 0 a pi medios, ¿no? X medios, seno. Ahora cuando y vale 2, 2 al cuadrado 4 sería 4x, menos, y cuando y vale 0 sería 0, ¿no? Seno de 0 es 0, entonces sería menos 0. Ya, pues y esa integral es sencilla. El un medio lo voy a sacar afuera, ¿no? Para que me quede simplemente x seno de 4x. Diferencial de x. Ya está. O sea, acá sí sería práctico, ¿no? Ahí acá voy a integrar por partes. En tabulación, ¿no? A ver, x seno de 4x, chicos. Derivo integro. Derivada de x. 1. Integral del 0. Menos coseno de 4x sobre 4. Ya, ahí está. Derivada de 1, 0. Integral de menos, bueno, menos baja. Integral del coseno es seno de 4x sobre 4 por 4, que es 16. Más menos. Entonces, ¿qué me queda acá? Un medio, multiplico, ¿no? Más por menos menos, me queda menos x por coseno de 4x sobre 4. Menos por menos más, seno de 4x sobre 16. Y eso va a ir ¿de dónde? De 0 a pi medios. De 0 a pi medios. Entonces, ¿qué me quedaría acá? Un medio. Ahora, ¿qué pasa cuando reemplazo en x? Bueno, sería menos pi medios por coseno de 4 veces pi medios sobre 4 más seno de 4 por pi medios sobre 16. Bueno, cuando es 0, este x lo vuelve 0 y seno de 0 es 0. Entonces ya no le coloco, ¿no? Porque sería 0 restarle. Entonces acá me queda un medio. Bueno, acá sería menos pi sobre 2. Acá sería coseno mitad mitad. Sería de 2pi sobre 4. Ya. Más, acá sería seno de 2pi sobre 16. Bueno, seno de 2pi es 0. Coseno de 2pi es 1. Ya, coseno de 2pi es 1. Entonces, ¿qué me queda acá? Menos pi sobre ¿cuánto sería la respuesta? 2 por 2, Sobre 4 por 4. 4 sobre 16. 16. Ya, ahí está, menos pi sobre 16. Muy bien. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? El orden de los límites de integración. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas, jóvenes, que tengan? No Todo docente. claro. Ok, bueno, este es el mismo problema. Ya, un ejercicio. Creo que me salté acá uno. Bueno, a ver, ya. A ver, esto simplemente les voy a dar el alcance, ¿no? De lo que vamos a hacer el día de mañana. Bueno, mañana sí ya entramos a integrales, ya no iteradas, sino ahora con límites de integración. Van a ser funciones, ¿ok? Entonces, identificamos dos tipos de regiones, ¿sí? Región del tipo 1 y región del tipo 2, ¿ya? En la región del tipo 1, bueno, se dice, ¿no? Que una región en un plano es del tipo 1 se ubica entre la gráfica de dos funciones continuas. Acá, miren. Esta región se ubica entre la gráfica de dos funciones continuas. Entonces, esta región de cómo está definido, como todos los pares ordenados, tales que x está entre a y b, o sea, sobre x figura entre a y b, y sobre y sería que está entre quién, entre g de 1 y g de 2, entre dos funciones. O también puede ser vista de esta forma, ¿no? Entre a y b, ¿ya? Y y estaría entre g de 1 y g de 2. Ambas son continuas entre a y b. Entonces, ¿qué dice el teorema? Dice que si yo tengo una función f que es continua sobre esta región del tipo 1, entonces, ¿cómo se determina la integral iterada de f sobre r? Entonces, observen, miren, siempre la parte numérica se integra al final. Y como la parte numérica es con respecto, o como los límites de integración numéricos es con respecto a la variable x, entonces se va a integrar, obligado se va a integrar al final.
¿Ya? Ok, vuelvo a repetir, miren, cuando ustedes se enfrentan a este tipo de integrales, ¿ya? Entonces, como la variable x tiene como límite de integración dos números, ¿ya? Entonces, eso se va a integrar al final. Entonces como y, su límite de integración son dos funciones continuas, entonces eso se va a integrar primero. ¿Ok? Entonces el límite de integración va de acuerdo a cómo varía y. Va a ir de G1 a G2. Esa es una región del tipo 1. La región del tipo 2, ahora, ¿cómo se considera la región? Miren, es una región D, donde y, más bien ahora los límites de integración están sobre y, va a ir de C hacia D, y x más bien varía sobre dos curvas, varía de H1 a H2. Lo mismo sucede acá, ¿no? Miren, de C hacia D, y y varía de H1 a H2. Entonces, ¿cómo integro? Entonces, como los límites de integración cuando son números están sobre la variable y, entonces eso las integro al final. ¿Ya? E integro con respecto a x primero. Pero observen, los límites de integración van a depender de y. Cosa que acá, miren, dependían de x, ¿no? Se integraba con respecto a y, los límites de integración dependen de x. ¿Ya? Y acá se integra con respecto a x, los límites de integración dependen de y. Y acá son números. ¿Ok? Listo. Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de mañana. Vamos a desarrollar algunas integrales. ¿Ok? Después vamos a calcular áreas y volúmenes de algunas integrales dobles. Vamos a ver el cambio de orden de integración. ¿Ya? Y bueno, pues no, integrales dobles, por ejemplo, mediante coordenadas polares. O sea, vamos a introducir nuevas coordenadas para desarrollar algunas integrales que si yo lo desarrollo de forma cartesiana, o sea, solamente con las variables que me da el ejercicio, se va a hacer muy complicado. ¿Ya? Por eso introduzco nuevas coordenadas o nuevo cambio de coordenadas para que realmente me facilite ese cálculo. ¿Ok? Y también vamos a hacer el caso más general cuando hay un cambio de variables en las integrales dobles, ¿no? Esto generaliza el cambio de variables en una integral simple, ¿no? O también el llamado el método de sustitución. ¿Ok? Eso también es lo que vamos a ver el día de mañana. Y veremos, bueno, pues no, al caso de que alcance el tiempo, yo creo que sí, porque son dos sesiones más, que son área de una superficie, ¿no? Área de una superficie. Eso es lo que vamos a ver el día de mañana. Bueno, veremos hasta dónde podemos alcanzar, ¿ya? Y acá hay unos ejercicios, ¿no? Para ustedes. Muy bien, chicos. Entonces, damos por culminada la actividad del día de hoy. Les agradezco mucho su participación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan? Todo claro está ahí, profesor. Ok, Todo listo. claro, docente. Listo, jóvenes. Entonces nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense. Hasta luego. Ya listo, profesor, hasta luego, nos vemos. Pero Hasta luego, profesor.